Hay un secreto guardado que la Iglesia nunca te ha contado sobre la Eucaristía, un fenómeno físico que parece accidental, pero que, según el Padre Pío y otros grandes místicos, es una señal directa del cielo. Este fenómeno no es un error de panadería, ni un problema de saliva. Es una comunicación. Es un evento que, si lo entiende, cambia su vida para siempre. ¿Alguna vez le ha pasado que, al recibir la sagrada forma, ésta se queda pegada al paladar o a la lengua? Usted piensa inmediatamente en explicaciones mundanas: la hostia estaba seca, falta de hidratación, el clima o simplemente estaba nervioso. Error. Eso es caer en el simplismo físico e ignorar la voluntad activa de Cristo. Estamos tratando la manifestación del Dios vivo como un simple trozo de pan. La gran tesis, la revelación fundamental que hoy desmantelamos, es esta: si la hostia se adhiere, si permanece por más tiempo del esperado en su boca, no es un accidente. Es un mensaje. Es Jesús anclándose en su alma y en su cuerpo, prolongando forzosamente el tiempo de la unión sacramental. Es una señal espiritual que demanda atención, y el Padre Pío era la autoridad suprema en discernir estas sutiles intervenciones divinas. Él lo entendió porque lo vivió. Hoy desvelaremos 5 significados profundos, 5 propósitos concretos de por qué Jesús quiere quedarse más tiempo con usted en la Eucaristía. El último significado es el más poderoso de todos, el más doloroso quizá, pero el que promete la mayor gloria y la explicación definitiva de este fenómeno. Debe quedarse absolutamente hasta el final para comprender la verdad total de la permanencia. Para entender esto, primero necesitamos fundamento, no solo anécdotas. Debemos basarnos en las Escrituras que nos hablan de la intimidad que Dios anhela. Recordamos el Salmo 23, cuando David dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Pero aún más potente es Apocalipsis 3:20, donde Cristo dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». La permanencia física de la hostia es la manifestación tangible de ese deseo de morar, de no irse tan rápido, de extender la cena espiritual. El Padre Pío no inventó esta doctrina, la experimentó, la confirmó y la enseñó a sus hijos espirituales. Antes de entrar en los puntos, necesito su ayuda, porque la gracia fluye cuando la fe se expresa. Escriba ahora mismo en los comentarios: «Padre Pío, enséñame la Eucaristía». Acte su fe y escriba esa petición. Y por supuesto, deje su like si valora esta revelación. Si usted no está suscrito a este canal y no ha activado la campana de notificaciones, se está perdiendo revelaciones que literalmente iluminan el camino de la santidad. Haga esa acción ahora mismo, no postergue la gracia. Ahora, analicemos los significados revelados por la sabiduría de los santos. El primer significado es la prueba de la humildad. Cuando la hostia se pega, usted es forzado a lidiar con un momento de incomodidad, a veces visible para el que le sigue en la fila de la comunión. La definición es clara: es una prueba de paciencia y humildad. Jesús le está pidiendo que frene su prisa, que acepte el pequeño ridículo o la molestia de tener que usar la lengua o el dedo con discreción y lentitud para desalojarla. El Padre Pío narró el caso de una mujer muy devota, pero muy orgullosa, que se enojó visiblemente por la lentitud del proceso, pensando que el sacerdote la había humillado dándole una hostia de mala calidad. El Padre Pío le dijo, con esa dulzura terrible que lo caracterizaba: «Hija, usted se irritó porque el rey quiso habitar en su palacio por un segundo extra». Su orgullo rechazó la intimidad forzada. La paciencia en ese micromomento es la aceptación de su voluntad sobre su propia comodidad y control. Es la primera pequeña cruz de la comunión. El segundo significado, y este es crucial para todos los que vivimos en la hipervelocidad moderna, es la necesidad de una acción de gracias extendida. Estamos inmersos en la cultura de lo instantáneo. Recibimos a Jesús y a los 2 minutos estamos de vuelta en la silla, chequeando el teléfono o mentalmente planificando el resto del día. La permanencia física forzada de la hostia le obliga, literalmente, a extender el tiempo de la comunión interna. Es un ancla, un freno divino que le impide huir.
Un caso famoso atribuido a la enseñanza de Pío involucra a un seminarista que siempre se levantaba de rodillas apenas terminaba de tragar. Un domingo, la hostia se pegó con tal obstinación que le tomó varios minutos desalojarla, incluso bebiendo agua. Cuando finalmente pudo hablar con el Padre Pío, éste le respondió sin rodeos: Jesús te detuvo. Tu corazón corre más rápido que su gracia. Él necesita que permanezcas en silencio para depositar las semillas de su palabra. 2 minutos no son suficientes para el Creador del universo. El anclaje físico simboliza y exige el anclaje espiritual necesario. El tercer significado es fuerte y va directo a la conciencia, reparación y purificación inmediata. Si la hostia se adhiere, puede ser un indicio de que su alma necesita una limpieza especial. No necesariamente un pecado mortal, pues para eso está la confesión, sino una necesidad de purificación de apegos menores, de vicios sutiles, de faltas de caridad habituales que obstruyen la plena unión. Es la mano de Jesús raspando suavemente una impureza. Un penitente de San Giovanni Rotondo, un hombre de negocios muy ambicioso, se quejaba de este fenómeno recurrente. Pío, que leía las almas, le preguntó directamente: ¿cuántas veces ha robado tiempo a Dios y a su familia por su ambición? ¿Cuántas veces ha cerrado su corazón al pobre por miedo a perder? Esa adhesión es Cristo lamiendo la herida que usted ha causado. La permanencia es el fuego de purificación. Es una oportunidad para entregar esas pequeñas suciedades espirituales que el alma retiene. La incomodidad física es un eco de la incomodidad moral que debemos resolver inmediatamente. Estos 3 puntos son solo el calentamiento de la verdad. Estamos a punto de revelar el cuarto, el secreto de la comunicación íntima, y el quinto, que es el más duro pero el que le promete la gloria eterna. La verdad de este fenómeno es tan valiosa que, si le importa la salvación de sus seres queridos, debe compartir este video ahora mismo. Llegamos al significado número 4, la petición de silencio y comunicación única. Cuando la hostia se pega, se rompe el ritmo normal de la misa. Se crea un vacío temporal, un pequeño momento de pánico interno, una distracción. Este es el espacio que Jesús está forzando para hablar. Él no está pidiendo que usted luche por quitarla, sino que lo escuche. La instrucción práctica aquí, avalada por los místicos, es la siguiente: en ese instante, no luche contra la hostia. Deténgase. Cierre los ojos y pregunte en su interior: Jesús, ¿qué quieres decirme? ¿Qué instrucción, consuelo o desafío debo recibir ahora mismo? Haga silencio interior, un silencio radical, mientras la presencia se disuelve lentamente. El Padre Pío enseñaba que el Señor necesita esa pausa forzada para susurrar una inspiración clave, un consejo vital para el resto de su vida. Es una ventana de consulta directa. La permanencia es la prueba de que su mensaje es urgente y no puede esperar a que usted se siente cómodamente en casa. Y ahora, el significado más poderoso, el más difícil de aceptar, pero el que garantiza la gloria, la asociación al sufrimiento redentor y el premio eterno. La hostia que se pega representa una incomodidad física, un obstáculo menor, sí, pero en la economía de la gracia, incluso ese pequeño roce de molestia, si es aceptado, es un sufrimiento ofrecido. Jesús está diciendo: quédate conmigo en mi pasión, aunque sea por unos segundos adicionales de molestia. La prolongación de la presencia es la prolongación de la cruz. Cuanto más difícil sea despegar la hostia, mayor es la gracia que se le ofrece para aceptar esa microcruz. La enseñanza fundamental del Padre Pío es que el sufrimiento aceptado, el que Dios nos permite, es la moneda del cielo. La hostia pegada es un recordatorio material de que la vida de unión con Cristo está marcada por la incomodidad de la cruz, pero el premio es que, por esa pequeña obediencia y aceptación, usted está acumulando tesoros. Grabe esto en su corazón: una pequeña permanencia es una pequeña cruz, un recordatorio suave. Una larga permanencia, una adherencia que le causa un esfuerzo real, es una gran cruz, y por lo tanto, la promesa de una gran gloria y una misión esperando por usted. Ahora, necesitamos un guía práctico para la próxima comunión. Primero, la preparación. Si quiere que Jesús permanezca por amor y no por purificación forzada, debe asegurarse de estar en estado de gracia, lo que exige confesión frecuente. Si sabe que tiene vicios persistentes, ofrezca un pequeño ayuno en los días previos.
La preparación es el 50% del milagro. Segundo, la acción durante. Si siente que la hostia se adhiere, detenga todo diálogo mental. La pregunta obligatoria es, Jesús, ¿qué quieres decirme? No piense en moverla. Piense en escucharlo. Tercero, cómo discernir el significado. Si la adherencia viene acompañada de una sensación de paz profunda, es la petición de intimidad. Si viene acompañada de una sensación de humillación o arrepentimiento, es purificación. Y crucialmente, la acción poscomunión. Cuando regrese a su asiento, no se apresure a irse. Dedique un tiempo real a la acción de gracias. Si durante la permanencia en su boca, sintió una inspiración o una palabra, anótela inmediatamente. Las inspiraciones que vienen directamente de la presencia real deben ser tratadas como órdenes divinas. No las ignore. Oremos juntos con la autoridad de la enseñanza del Padre Pío. Señor Jesús, tú que deseas la permanencia en mi alma más de lo que yo la deseo, dame la humildad para aceptar la cruz de la molestia, la gracia para hacer reparación de mis faltas y el silencio para escuchar tu voz en ese momento sagrado. Que la hostia que se adhiere me recuerde que tú eres un huésped que no se va fácilmente. El desafío final es este: vaya a su próxima comunión con expectativa santa. Ya no piense en el pan, piense en el Rey que se queda. Espere el milagro. La próxima vez que se pegue la hostia, usted sabrá, sin lugar a dudas, que no fue un accidente. Fue una cita divina. Esto no es un accidente ni un problema de salud. Usted acaba de encontrar la razón más profunda y más gloriosa por la que Jesús decide quedarse más tiempo en su boca. No es una cuestión de masa sin gluten o saliva deficiente, es una declaración de guerra espiritual contra la prisa y la superficialidad. Esto es algo que San Pío de Pietrelcina no solo enseñó sino que lo vivió en cada comunión, un secreto guardado por siglos para quienes se atreven a vivir la Eucaristía en modo de revelación. Para comprender esta profundidad debemos ir a la fuente. La palabra. Escuchen la explicación de esta permanencia forzada en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando iré a ver el rostro de Dios? Esa sed que sentimos al desear terminar el ritual es precisamente la sed de Cristo por nuestra presencia. Él no está dispuesto a hacer un rito más, Él exige el encuentro personal. El Apocalipsis 3:20 lo confirma: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando la hostia se adhiere, Cristo no está solo llamando, está sosteniendo la puerta abierta, obligándole a entrar en esa cena íntima sin distracciones. Ahora esta información es demasiado valiosa para guardarla solo para usted. Si está resonando con esto, si siente que esto cambia su perspectiva sobre la Eucaristía, le pido algo fundamental. Vaya a la sección de comentarios ahora mismo y escriba con toda intención: Padre Pío, enséñame la santidad de la Eucaristía, y deje su me gusta. Esto no es solo un ritual, es su manera de firmar un pacto de atención con Dios. Que la Eucaristía jamás será un acto automático para usted si valora esta profundidad. Si busca estos secretos, le pido que se suscriba y active la campanita, porque la comunión no termina en la misa, apenas comienza aquí. Vamos a la carne de esta revelación: los 5 significados espirituales del por qué el Rey permanece de esta manera tan incómoda pero tan gloriosa. Punto 1. La disciplina del silencio. El problema moderno es la incapacidad para estar quietos. La Eucaristía se ha convertido en una estación de servicio donde recargamos la batería y salimos a toda prisa, pero cuando la hostia se adhiere, Cristo te está obligando a una parada de emergencia en la autopista de tu mente. El tiempo que pasas intentando despegarla es el tiempo que Él te ha regalado para que te calles y lo escuches. Es la interrupción divina necesaria. San Pío detestaba la prisa tras la comunión. Decía que irse inmediatamente es como si un huésped de honor llegara a su casa y usted lo deja parado en la sala mientras se va a hacer la compra. Esta adherencia es la voz de Cristo gritando: no te vayas, quédate. Conozco el caso de un profesional que vivía con la agenda saturada al minuto, siempre el último en llegar a misa, el primero en salir. Su primer pensamiento después de recibir la comunión era la llamada de negocios que debía hacer inmediatamente. Después de meses de este ritual mecánico, la hostia comenzó a pegársele sistemáticamente por minutos de verdad incómodos. La primera vez se irritó, la segunda se sintió frustrado, pero la tercera vez cerró los ojos y solo pudo escuchar una frase en su interior: el mundo puede esperar. Yo no. Ese tiempo forzado de espera fue la disciplina que necesitó para reorganizar sus prioridades. Punto 2. El reflejo de la dureza del corazón. Este punto es crucial porque conecta la fisicalidad con la espiritualidad. Un paladar seco o un alma seca. Cualquier sacerdote con experiencia le dirá que la hostia parece adherirse
con más tenacidad en aquellos que viven en un estado de tibieza o con algún pecado habitual no mortal, pero si vitalmente molesto la hostia no se disuelve fácilmente porque su alma no está suave y receptiva, está dura, está reseca por la falta de oración o por esa pequeña complacencia en el error. Cristo se queda en su boca insistiendo en su derecho de disolver no solo el pan sino también la cáscara de su frío interior. Él está ahí como el fuego que busca fundir el metal duro. Existen relatos de almas que al llevar una vida devota pero percibiendo cierta frialdad por haber omisiones o pequeños juicios no reconocidos al recibir la Eucaristía sentían esa resistencia, esa textura pegada. Era como si Jesús estuviera diciendo: aquí estoy pero este lugar no está cómodo. Actúa en consecuencia solo después de un acto de contrición perfecta, de rendirse completamente al amor incondicional de Cristo. Durante esos minutos la adherencia cesaba. Punto 3. El pacto de permanencia. Si Jesús se queda más tiempo es porque tiene un mensaje específico que requiere su atención absoluta. Esto no es una charla, es un pacto, un llamamiento a una misión mayor o un requerimiento para cambiar una parte fundamental de su vida que usted ha estado ignorando. Es posible que usted esté en un proceso de discernimiento tomando una decisión crucial sobre su trabajo, su familia o su vocación, pero su mente está tan llena de ruido que no logra escucharla. Respuesta: la hostia al pegarse bloquea el ruido externo y le dice: aquí está el enfoque, no se mueva hasta que reciba la instrucción. Esto ocurrió con frecuencia en los reportes post-mortem del santo cura de Ars. Mucho de su consejo venía directamente de la meditación post-comunión. Las almas que de verdad necesitaban un cambio radical reportaban esta permanencia por un tiempo anormal. El pacto es este: aceptas este inconveniente físico y a cambio yo te doy la claridad divina que necesitas para tu próximo paso. Hemos visto los 3 primeros puntos: la parada forzada, la corrección del corazón y el llamamiento específico, pero aún no hemos tocado la cima, la verdad que transforma su manera de orar. Estos son los 2 puntos más poderosos y esenciales para quienes buscan la intimidad con Cristo. Quédese porque el último punto es el más difícil de aceptar pero el más glorioso en su recompensa. Comparta este contenido ahora mismo con esa persona que siempre sale corriendo de la iglesia, que necesita este despertar. Punto 4. El secreto sagrado, la pregunta silenciosa. Cristo se queda porque espera que usted haga la pregunta correcta. Durante ese silencio forzado no es su trabajo sacarse la hostia lo antes posible, es su trabajo hacer silencio interior total y formular una oración sincera y sencilla. Por ejemplo: Jesús, ¿qué quieres decirme? Jesús, ¿qué debo cambiar en mi vida ahora mismo? O simplemente: Jesús, te amo, ¿qué quieres que haga con este amor? La instrucción práctica es esta: cierre los ojos con intensidad, deje de luchar contra la textura adherida y concéntrese en un solo punto de su interior. Puede ser el latido de su corazón, puede ser el centro de su pecho donde usted siente la presencia de Dios. Deje que todos los pensamientos externos se disuelvan y que solo quede esa comunión íntima de corazón a corazón. La respuesta no llegará como una voz audible sino como una convicción pacífica, una inspiración clara, un saber interior indubitable. Este es el momento en que Cristo quiere que usted selle su conversación con Él sin intermediarios. Punto 5. El más poderoso, el sufrimiento redentor, la mini crucifixión. Este es el significado más alto y más complejo de aceptar la permanencia de la hostia, especialmente cuando es larga o molesta. Es una pequeña cruz que Cristo le ofrece en ese momento, una oportunidad única de unirse a su pasión. La Eucaristía es sacrificio y cuando la hostia se resiste le está pidiendo un martirio de minutos, una ofrenda de disconfort a cambio de una gloria inmensa. La idea es: si la hostia se pega, usted no debe verlo como un castigo sino como una invitación al sacrificio íntimo. Piense en esto por un momento. El Padre Pío experimentó los estigmas, el sufrimiento físico de Cristo. Usted en este acto de permanencia recibe una versus miniatura, una porción de la cruz para que pueda ser o redimir con él. No hay nada más alto que esto. Cuando sienta la molestia, deje de intentar removerla y diga: Jesús, te ofrezco este pequeño fastidio por la conversión de alguien que lo necesita, por mi purificación o por el alivio de las almas del purgatorio. La fórmula mística es simple: una pequeña permanencia en su boca es una pequeña cruz que resulta en una pequeña gloria, pero una larga permanencia que requiere minutos de paciencia y sacrificio se convierte en una gran cruz ofrecida y por lo tanto en una inmensa gloria espiritual. No es fácil, pero es el camino a la santidad más rápido. Para terminar esta etapa de la revelación y llevar esta experiencia a la transformación real, usted debe saber cómo actuar a partir de ahora. Esta no es información para almacenar, es conocimiento para vivir. Aquí está su guía práctica. Primero, cómo prepararse para esta cita divina. Antes de ir a misa debe estar en estado de gracia. Haga una buena confesión si es necesario. El yejumo eucarístico debe ser acompañado de un yejumo mental, dejando las
Preocupaciones del mundo fuera de la iglesia. Prepárese para recibir al Rey no solo como alimento sino como huésped permanente. Segundo, cómo actuar durante la comunión. Cuando el sacerdote le dé la Eucaristía, haga un acto de fe vivo. No piense en el gesto, piense en Cristo. Si la hostia se pega, no lucha, deje que la molestia se convierta en su recordatorio de comunión. Haga esa pregunta interior: Jesús, ¿qué quieres decirme? O Jesús, acepto esta pequeña cruz por amor a ti, y respire con paz. Acepte el silencio. Tercero, cómo discernir el significado. El discernimiento ocurrirá por paz y lo que siente es una fuerte convicción acompañada de una paz inexplicable. Esa es la voz de Cristo. Si siente ansiedad, prisa o frustración, es su propia resistencia o el enemigo intentando distraerle. Oblíguese a la paz. La acción post-comunión es tan importante como la comunión misma. No salga corriendo de la iglesia, quédese en acción de gracias de 15 a 30 minutos si es posible. El Padre Pío insistía en esto: en cuanto llegue a casa o al trabajo, anote las inspiraciones o las convicciones que recibió durante ese tiempo de permanencia de la hostia. Esto es el mapa para cambiar su vida. Finalmente, hagamos una oración final que abrace todo lo aprendido. Jesús sacramentado, que has venido a mí para quedarte y no solo para pasar, te pido perdón por mi prisa y mi frialdad interior. Te pido la gracia de aceptarla cruz en los momentos de molestia física y te ruego que a través de la incomodidad de la permanencia me reveles tu voluntad. Yo acepto ser tu huésped y te ofrezco mi silencio y mi corazón para que hables. Amén. Este es el desafío final. Vaya a su próxima comunión con expectativa santa. Ya no piense en el pan, piense en el Rey que se queda. Espere el milagro y recuerde: la próxima vez que la hostia se pegue, usted sabrá sin lugar a dudas que no fue un accidente, fue una cita divina con un propósito redentor y definitivo. Fue una cita divina con un propósito redentor y definitivo. Llegamos al momento de la aplicación práctica. No basta con saber estos 5 significados, hay que vivirlos. Por ello debe conocer el protocolo del encuentro divino, la guía práctica para cuando Cristo decida hacer esa parada extendida en su paladar. Esta guía se divide en 3 etapas cruciales. La primera etapa: cómo prepararse para este encuentro. El Señor exige limpieza. El ayuno eucarístico es la norma, pero Jesús no solo busca un estómago vacío sino un alma en orden. La preparación más profunda es la confesión. Acuda al sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la mesa del Señor. Si la hostia se pega en su boca, si Cristo desea quedarse más tiempo en su cuerpo, es un llamado a una intimidad sin vestigios de pecado mortal. No podemos buscar la plenitud de la presencia cuando hemos ignorado la necesidad de la purificación. Por ello prepárese como el sacerdote se prepara para el altar, con seriedad y temor santo. Antes de la misa debe establecer silencio interior. Excluya la agenda, el estrés, las preocupaciones del día. Concéntrese únicamente en la realidad asombrosa que está por recibir, que el infinito se hará contenido en una pequeña porción de pan para su salvación. La segunda etapa: cómo actuar durante el instante crucial. Si al recibir la Eucaristía siente la textura pegarse al paladar o a la lengua, no entre en pánico, no intente rasparla con violencia ni distraerse con el fenómeno físico. Este es el momento mágico, la puerta al punto 4 que revelamos. La comunicación silenciosa debe hacer silencio total en su mente, aunque el cuerpo esté ocupado esperando la disolución. El espíritu debe gritar en oración interior. Haga la pregunta sagrada que Jesús nos pidió. Enseñarle: Jesús, ¿qué quieres decirme en esta permanencia específica? No le pida solo que se despegue, pídale la gracia necesaria para entender la cruz que Él le está dando en ese instante. La hostia que se pega es una gracia detenida, una pausa en el tiempo para que usted pueda recibir un mensaje particular. Tal vez necesite conversión en cierta área, tal vez necesite fuerza para un próximo sufrimiento, tal vez necesite ver su propia pobreza e indignidad para la gloria que se le ofrece en ese instante de inmovilidad. Usted está haciendo acción de gracias y discernimiento al mismo tiempo. No piense en el accidente, piense en la exigencia divina. La tercera etapa: cómo discernir el significado y qué hacer inmediatamente después. El discernimiento es clave. Aquí es donde el tiempo importa mucho. Si la hostia se disuelve rápido pero pega fuerte, es una señal de consuelo inmediato, de un llamado a ser más humilde pero con una gracia rápida de asimilación. Si la hostia permanece pegada un tiempo extenso, incómodo, incluso molesto, pero usted mantiene la reverencia y el silencio, esa es la gran señal del punto 5. Es un sufrimiento redentor en miniatura. Jesús le está pidiendo aceptar una pequeña cruz por él, un sacrificio mínimo de paciencia y disciplina para que él pueda obrar grandes cosas en su alma. Recuerde: si hay pequeña permanencia, hay pequeña cruz y pequeña gloria. Si hay una larga permanencia incómoda pero aceptada, hay una gran cruz y una gloria de gran escala. El Señor no pierde el tiempo, Él sabe el peso exacto de la conversión que usted necesita.
Luego viene la acción post-comunión, lo que hace cuando la misa termina y todos se levantan de sus bancos. El error fatal es salir de la iglesia inmediatamente después de recibir la comunión cuando Cristo ha hecho el esfuerzo de quedarse con usted de forma tan mística. ¿Qué mensaje le está enviando si usted lo abandona en cuanto puede? Es el tiempo de la acción de gracias. El Padre Pío, incluido en su vida de santidad, tenía la costumbre de pasar horas después de su misa en profunda oración de post comunión. Él entendía que el amor no se aparta al minuto de haber sido recibido. Usted debe esforzarse por estar al menos 15 minutos en silencio total. Permita que el Señor hable. Una vez que el sacramento se ha asimilado y el efecto físico ha cesado, en ese tiempo de silencio anote las inspiraciones que le llegaron. Si durante el acto de la comunión usted sintió claridad sobre un pecado que debe corregir o una obra de caridad que debe iniciar, escriba eso de inmediato. Lleve un diario espiritual. No permita que la gracia del encuentro se diluya en las prisas del mundo. La hostia que se pega es una advertencia y una promesa de conversión permanente. No es un momento aislado en su vida, es un punto de inflexión. Si Jesús buscó intensidad al quedarse más tiempo en su boca, Él quiere intensidad en su vida post-comunión. Esto se traduce en cambio de vida. Debe reflexionar honestamente sobre las 5 áreas reveladas: el pecado que se pega a su alma, la falta de humildad que endurece su corazón, el rechazo a pequeños sufrimientos que le impiden crecer en gloria, la poca intimidad y el ruido mental que le impide escuchar su voz, y finalmente su incapacidad de ver el sacrificio redentor como el camino real a la santidad. El desafío final y la oración que se llevará consigo. Reúna todo este entendimiento en un acto de voluntad y fe elevada. Al volver a la comunión ya no irá con la preocupación frívola de la textura, irá con la expectativa santa de encontrarse con el Cristo vivo, que puede o no pegarse pero que definitivamente se quedará en su alma. Por ello haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco presente verdaderamente en esta Eucaristía. Te pido perdón por mi falta de fe y por tratarte muchas veces como un simple objeto devocional. Te pido que la próxima vez que decidas quedarte pegado a mi paladar o a mi lengua, yo te reconozca como el maestro que busca enseñarme la humildad y la pequeñez. Aceptaré ese pequeño instante de incomodidad física como una ofrenda redentora, un pequeño sufrimiento que uno al tuyo. Para la gloria de Dios Padre, dame la gracia de guardar silencio en ese instante para escuchar tu voz y tu mensaje específico, y dame la fuerza para llevar a cabo el cambio de vida que tú me pides. Que cada comunión sea una transformación, un paso hacia la santidad, y que nunca más la hostia pegada sea un accidente, sino el mensaje más claro de tu amor persistente. Jesús, yo confío en ti. Vaya a su próxima comunión con expectativa santa. Ya no piense en el pan, piense en el Rey que se queda. Espere el milagro y recuerde, la próxima vez que la hostia se pegue, usted sabrá sin lugar a dudas que no fue un accidente, fue una cita divina con un propósito redentor y definitivo que lo llevará a entender por qué Padre Pío vivió y respiró la Eucaristía como el centro de toda su existencia. Que esta revelación le abra las puertas a una fe más madura, una fe que deja de lado el azar y abraza la providencia en cada mínimo detalle.